que es su producción, porque muchos agricultores siembran y cuando la cosecha está, entonces no encuentran quién se lo compre. Y hemos visto algunos casos, no sé si ustedes lo han visto en la prensa, que algunos productores han botado los productos. Entonces eso es imposible en una situación como esta que tenemos. Gracias a Dios no tenemos crisis alimentaria, pero si no se motiva el campo y se le garantiza la compra de esos productos, podemos tener una crisis alimentaria. Así que como Consejo Dominicano de Arte Evangélica CODE, le pido que a los funcionarios pues sean empáticos con los sectores. Muchas gracias. Mire, Pastor, estamos de acuerdo con lo que usted dice. En el caso de los productos, yo quiero decirle que por primera vez el INEPRE está funcionando. A mí me decían cuando llegué al gobierno que había que desaparecer el INEPRE. Yo le decía que no, que el INEPRE tenía su función y ahora lo tiene, por primera vez, desde hace muchos años. Y estamos comprando, es bueno que usted sepa, que hemos comprado toda la cebolla, incluso cebolla en el caso del sur, cebolla que estaban no en las mejores condiciones, pero para proteger a los productores. Y lo mismo lo hemos hecho con todos los excedentes. La piña también hemos comprado en excedente. Hay que ver también algunas noticias que salen, que algunas son reales, otras tienen otras matiz, pero por primera vez yo quiero que ustedes sepan que el INAVIE, que es la institución que suple de comida a las escuelas, se está reuniendo semanalmente con el Ministerio de Agricultura y con INEPRE para todos los excedentes que se generan en la economía, pues comprarlo y llevarlo a la distribución en las escuelas, como lo estamos haciendo con los productos. Yo le invito a que pueda reunirse con el Ministerio de Agricultura para que le explique lo que estamos haciendo y cualquier idea adicional, pues nosotros incorporarla también al proceso. Pero estamos haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que también hay una relación aquí entre consumidor y productor, que nosotros también tenemos que llevar ese balance en ese sentido. Y por eso hemos visto ahí que debido al apoyo a la producción es que hay producción. Si no hubiera apoyo a la producción, no hay esa producción que hay en exceso en muchos lugares. Y nosotros sabemos que tenemos que atenderlo y comprar esa sobreproducción que lo está haciendo. Lo está haciendo el Ministerio de Agricultura, a veces directamente a través de INEP. Yo le informo también, lo cual era inexistente antes, que ya tenemos alrededor de 15 mercados de productores aproximadamente fijos. Mercado de productores significa que van los productores directamente y van los consumidores directamente, eliminando el intermediario. Eso nosotros pensamos en un mes triplicarlo. Eso no existía, eso no existía y lo estamos pensando triplicar en ese sentido. Claro, hay unas diferencias de precios enormes entre, por ejemplo, en las instalaciones de, como le llamamos, de gran superficie y la de menor superficie. Eso pasa en todos los países del mundo, cuando se vende en mayor cantidad o se vende al detalle, y lo que hay que tratar es que disminuir con ese nivel de diferencia. Para eso, nosotros le hemos dado instrucciones al IDECOP, que está haciendo cooperativas a todos los niveles. Por primera vez, señores, estamos haciendo cooperativas, por ejemplo, los productores de habichuelas, para poder organizarlo y que compren a mejor precio sus productos como los fertilizantes y al mismo tiempo vendan en mejores condiciones y puedan comprar vehículos que le ayuden a transportar directamente. Las cooperativas o la economía asociativa, como se llama, es una vía excelente para mejorar las condiciones y la competencia del mercado. Y estamos ahora también tratando de que eso mismo pase con los colmados para que se asocien en cooperativas de tal manera de que puedan comprar en grupos en mejores condiciones y la diferencia de precios entre las grandes tiendas y ellos sea cada vez menor. Quiero darle la participación ahora, la que la requiere la señora Lady Blanco de Participación Ciudadana y después Patricia Gómez del Foro Ciudadano. Gracias, señor presidente y la vicepresidenta por la invitación, así como todos los que hoy nos acompañan. Estamos aquí abocados por el llamado, el compromiso sobre la mitigación de precios.
Sin embargo, el gobierno ha establecido que nos vamos a abocar en una eventual reforma fiscal, y esa eventual reforma fiscal afecta el bolsillo y el poder adquisitivo de las personas. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar esta alza de los precios? Pensando en una eventual reforma fiscal que va a afectar ese poder adquisitivo, y también abocarnos también a que la prosperidad, cuando llegue, cuando pensemos en una reactivación de la economía, esa prosperidad debe ser compartida. Entonces también hemos visto que el gobierno se aboca quizá a dar más subsidios, entendí. Entonces queremos saber dónde van a salir los recursos para esos subsidios y hacer un llamado al gobierno de que siga eficientizando el gasto y transparentándolo, porque aquí todos tenemos que hacer sacrificio, es verdad, pero ese sacrificio debe comenzar por el gobierno. Gracias. Muy bien. Por eso, si ustedes ven, y no lo dice el gobierno, no lo habla, es bueno que ustedes vean las estadísticas en cada uno de los gastos que hemos hecho, y aquí está el director del presupuesto, que puede ir a hacer una presentación allá en Participación Ciudadana, cómo hemos ido. Admite corrupción y que donde no hay impunidad y donde hay un Ministerio Público independiente para que cualquier acto de corrupción del pasado o del presente pues vaya, si tiene los méritos así acumulados como ha pasado, que vaya a los tribunales. En eso estamos trabajando. Siempre se puede perfeccionar, siempre se puede mejorar. En 10 meses no podemos cambiar un país, no podemos cambiar una cultura que ha habido de dispendio y de corrupción, pero sí hemos avanzado bastante. Y lo importante es que sí vamos a seguir avanzando y que el compromiso nuestro es de seguir avanzando. En cuanto a la reforma fiscal, la reforma fiscal se va a dar en el momento en que las condiciones económicas y sociales lo permitan. No podemos hacer una reforma fiscal en un momento de crisis. Eso lo manda, esa es la economía 101. No podemos hacerlo en el momento en que así lo requieren. Ahora, la reforma fiscal, recuérdense que no es solamente una reforma tributaria. La reforma fiscal es reforma del gasto público, como lo estamos haciendo, y es reforma también tributaria. Y no se asuma tampoco que en la reforma tributaria es todo aumento de impuestos, es también disminución de impuestos, es crear un sistema tributario también acorde y similar a lo de los países que se han desarrollado, porque nosotros, fíjense, con esos ahorros es que nosotros podemos aumentar el salario, como lo hemos aumentado de la policía, como lo hemos aumentado de ahora del personal de salud, siempre insuficiente, porque si usted me dice que lo que aún con el aumento, lo que van a ganar las enfermeras y lo que van a ganar los médicos es suficiente, el primero que le dice que no soy yo. Pero eso es ahora mismo lo posible. Pero yo le quiero decir a ustedes, si podemos realmente hacer una reforma de la seguridad ciudadana, si nosotros pagarle mejor a los policías, ¿se puede hacer? Yo pregunto. No se puede. Entonces también eso es otro caso en su momento, que nosotros tenemos también que juntarnos todos, porque también cuando digamos, miren, este es el presupuesto que tenemos que presentarles, este es el presupuesto que va a desarrollar un país, pagándole como debemos pagarle a la salud, dándole el dinero que tenemos que darle a la salud para tener una buena salud, pagándole también a los policías como tenemos que hacerle pagarle para el policía corrupto sacarlo y meterlo preso. Pero también, señores,
cuando presentamos también los tributos y alguien dice, bueno, hay que discutirlo y lo vamos a discutir, se quita este tributo, perfecto, lo quitamos. Pero ¿a quién le quitamos? ¿A la policía o a la salud? Entonces, esa es la discusión que nosotros tenemos que tener en otro momento. Pero indiscutiblemente es que ahora mismo no podemos hacer un aumento no podemos abocarnos a una reforma fiscal. Las condiciones lo dirán cuándo tenemos que hacer esa reforma fiscal y la discutiremos con toda la sociedad. Vamos a pasar ahora a Patricia Gómez del Foro Ciudadano. Sí, saludos a todos. Saludos. Primero, las medidas que se han tomado con relación a la producción y a la asociación de los productores es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa? Más del 70% de la personas con condiciones para trabajar o empleados pertenecen al sector informal. En ese sentido, ¿qué medidas se están tomando para poder paliar la situación del sector informal? Lo otro es también el precio de la canasta familiar con estos aumentos internacionales. La más básica, que creo que se calcula en 15 y la otra en 25 y tanto, se eleva con estos nuevos precios. ¿Qué pasa cuáles son las medidas que se van a tomar para las familias que en la línea de pobreza están con un ingreso igual o superior a 5.500 pesos, 5.400 pesos y que sobreviven en los barrios con que tratan de sobrevivir en el día a día? ¿Qué medida va a tomar el gobierno con relación a las familias de los barrios, específicamente, que su poder adquisitivo es el mínimo? Estamos hablando de más de 1.900.000 familias que viven en condiciones de precariedad en los barrios marginados. Sí, mira, muy buena pregunta, Patricia. Lo primero es que, y aquí está todo el sector, están todos los sectores, aquí está el sector empresarial, comercial, el sector social, las iglesias. Aquí tiene que venir un reajuste de salario que refleje esa inflación. Tiene que venir. Claro, está el momento también que tenemos que está la recuperación de la economía y que ese ajuste de salario vaya en consonancia con esa recuperación de la economía. Pero evidentemente que aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo en que tiene que haber un reajuste de salario. Estamos hablando para la parte y el empleo formal. En cuanto al empleo informal, nosotros con el programa Supérate, Patricia, y creo que tú conoces los detalles de eso, con el programa Supérate nosotros estamos en las ayudas pre-COVID, nosotros estamos dando el doble de lo que se daba hasta agosto en las ayudas pre-COVID, que eran 850 pesos más o menos. Ahora estamos dando 1.650 pesos. Pero además, aumentamos a 500.000 nuevos más. O sea que estamos dando unos 350.000 personas, cuando antes se daba la mitad y a 800. Nunca eso va a compensar esta situación, pero si eso que va al sector informal y si nosotros también aumentamos los salarios como debemos aumentarlo, yo creo que eso va a mitigar una parte importante de estos aumentos. Al mismo tiempo, como se ha dicho aquí, yo pienso que lo que estamos viendo, muchos de estos aumentos de precios van a tener que estabilizarse al final de año, al pasar esta crisis como se ha provocado y como afirmó Miguel también, Miguel Seara. Yo creo que al final de año tienen que estabilizarse. Hay algunas incluso materias primas que ya han empezado a bajar, que esperamos que continúen a la baja. Y al estabilizarse y con el aumento de los salarios, con el aumento al sector informal, que le hemos duplicado las ayudas, yo creo que puede haber también y se puede mitigar. Al mismo tiempo, ayudas puntuales, focalizadas, por ejemplo, en lugares donde tenemos, por ejemplo, en el Cibao, tú tienes un precio de pollo, porque está la producción allá, pero cuando te vas al sur el precio de pollo
se aumenten un 15%. Entonces también tenemos que ver los precios focalizados, cómo lo vamos, y para eso está el Gabinete Social, para ir puntualmente ayudando y focalizando las ayudas en esa parte. Lo que ustedes pueden estar completamente seguros es que aquí en este gobierno lo que estamos viendo es cada detalle, cómo podemos mitigar. Pero nos han tocado todas las crisis, amigos. La crisis de la pandemia, la crisis económica, la crisis en los altos precios, y estamos ahí atendiendo cada una de esas crisis. Y por eso es que todos tenemos que trabajar juntos para eso. Porque, repito, no hay una de esas alzas de precio que se deba a un factor local. No hay una. Y aquí el sector agropecuario puede investigar y puede ver que en todas hemos aumentado la capacidad de producción, en todos los productos. Pero obviamente son esas circunstancias que a nosotros nos producen esa situación. Y yo quiero incluso, Patricia, que en estas mesas de trabajo, y esto lo agrego ahora, el sector social, trabajemos juntos con el Gabinete Social, con el nuevo programa Supérate, para que conjuntamente con las juntas de vecinos, que me reúno con ellas semanalmente, podamos ver cómo podemos atender, cómo podemos focalizar en algunos casos muchas de estas ayudas que estamos haciendo. Como economista te puedo decir también que dependiendo de la industria, dependiendo del sector, por cada nuevo empleo en el sector formal, se crean varios en el sector informal. A veces hay un factor de 3, a veces hay un factor de 0.5, dependiendo. Pero se crea en el sector formal, y mientras más empleos en el sector formal y con la confianza que hay actualmente en los agentes económicos de inversión, que yo espero que ya pronto se recuperen todos los empleos formales pre-COVID, y eso se va a hacer inmediatamente, ya la crisis de la pandemia también pase, y por eso es que presionamos tanto por la salud y por la economía, para la vacunación, pues también impacta positivamente en el sector informal. Pero yo creo que ustedes y todo el sector social debiéramos también, en una mesa aparte, trabajar para que nos ayuden a cómo focalizar más y mejorar más la ayuda social, para que no aumentemos la pobreza en este país, sino que lo cambiemos y empecemos ya el proceso de disminuirla. Quiero decir, y Miguel Seara me corrige, y con esto concluyo en esta parte, que a pesar de todo este proceso, la pobreza solo ha crecido un 2%. Y bueno, es mucho 2%. Y ojalá no hubiera crecido nada, pero con la crisis que hemos tenido estamos mejor que en otros países. Y yo lo que quisiera es eliminar ese 2% al final de año y entonces empezar a reducir la pobreza a partir del 22, con la ayuda de ustedes. Quiero Antonio Cruz, que nos pidió la palabra, del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios, y después entonces con el ingeniero Montalvo de Acoprobe. Buenos días para todos. Quiero felicitar esta iniciativa del presidente de la República, licenciado Luis Abinader, por darnos esta oportunidad de estar en esta reunión. Gracias por invitarnos, señor presidente. Nosotros, es importante que usted, por lo menos, que yo me imagino que en algún momento le llegan las informaciones. Nosotros le hemos tomado la palabra con lo que usted ha dicho, que quiere generar unos 600,000 empleos en su gobierno durante estos 4 años. Nosotros hemos tomado la palabra y hemos partido del punto de vista de la cantidad de MIPYMES informales que hay en el país, que son las que generan normalmente esos empleos, y que también están los parámetros de la cantidad de empleos generados informales, que en la medida en que esas MIPYMES no se formalizan, no vamos a generar empleos formales. En ese sentido, yo le solicito, señor presidente, tomar en cuenta, ya nosotros hemos presentado propuestas al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME para que desarrollemos un proyecto de formalización
No, ojalá que todas las federaciones y el señor presidente tome en cuenta que el sector de los colmados maneja prácticamente el 80% de los productos de consumo masivo y son el día a día de la persona. No basta solamente con trabajar concentrado por ejemplo, en los programas de INESPRE. No basta solamente con decir que vamos a trabajar con que los colmados se forman en cooperativa. Hay un nivel muy bajo en materia de manejo de intelecto de ese sector y por eso debemos trabajar para ayudar. Y señor presidente, si tenemos el 90% de las MIPYMES informales, estamos dependiendo de un 10% de la formalidad y de ahí es que está recibiendo impuestos el Estado y por eso no puede crecer. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos gustaría, usted tiene al Carmelo Rodríguez, que está como asesor suyo, le he pedido algunas reuniones con la finalidad de ver cómo presentamos proyectos, porque hay que ayudar la gestión suya, presidente. Usted tiene muy buenas intenciones, me preocupa tanto que usted no lo puede hacer solo. Tenemos todos que colaborar, tenemos que ayudar. No basta solamente con el trabajo, con el trabajo de desarrollar a través de los programas de INESPRE. ¿Por qué, presidente, que desde que llegó la nueva administración también tenemos un proyecto para presentárselo al ministro de Agricultura con la finalidad de hacer un acuerdo entre lo que son los productores y los comerciantes de esta isla, que es el canal de distribución? Pero hay que ponerle atención a eso y en algún momento se produzca la intención, porque nadie vende más productos que el colmado. Los colmados pueden ser hasta comité de base de cualquier partido, por la cantidad de personas que van al colmado. Pero hay que tomar en cuenta ese sector, presidente, para que trabajemos con la formalidad de esa MIPYME, para que generemos los empleos necesarios y formales y que también ese sector se sienta protegido. Muchas gracias, Antonio. Tú sabes que yo te conozco hace mucho tiempo y tú has estado trabajando y con este discurso durante décadas, lo cual yo pienso y espero que lo podamos lograr en este gobierno. Pero también tú sabes, y es una pena, que ese sector minorista no está unido. Y se nos ha sido muy difícil reunirnos con todos los sectores del sector colmado, que para mí es la base social de los barrios, es la base social de nuestra sociedad. Y yo incluso teníamos una reunión hace 2 semanas para empezar a poder organizarnos, y tú conoces muy bien que están divididos en diversas asociaciones en todo el país. Lo que podemos hacer ahora, aprovechar y tratar de unificarlo lo más posible. Te vamos a invitar para que nos ayude a unificarlo. Y yo creo que si bien las cooperativas no van a ser la solución total, van a ayudar bastante a poder organizarse. Porque si están dispersos, van a comprar mal. Si están unidos, van a comprar mejor. Si están dispersos, no se van a poder educar de la manera que tú, con mucha razón, dices que deben educarse en temas comerciales y tributarios. Entonces, esas cooperativas han tenido... Yo soy un amante de las cooperativas y sé y he visto cómo han ayudado a muchos sectores. Y yo creo que lo pueden ayudar en ese sentido. Así que, Antonio, con la relación que tenemos de muchos años, yo te llamo y vamos a trabajar juntos en ese sentido. Quiero ahora a Ernesto Martínez, en representación del Centro Juan 23, y después al ingeniero, que él estaba primero, al ingeniero Montalvo. Bueno, muy bien así, y gracias por la invitación. En relación a la propuesta, quisiéramos hacer dos sugerencias que fueran posibles para fines de evaluación. La primera, aunque decimos que estructuralmente no hay ninguna razón interna para aumentos de precios a lo interno, sí hay una que indirectamente lo hace, y es el tema de los fletes. El aumento de los fletes, sobre todo el de China y de Europa, pues tiene un impacto también en los impuestos que se pagan. Perdón, Tico, yo dije de razones
o sea, estoy de acuerdo contigo, yo digo de razones que se originan en el país. Ah, claro, claro. Sí. Sí, no, pero no es un punto contrario a ese, sino que el aumento de los fletes incide directamente posteriormente en el costo, porque aumenta el pago de los aranceles y también del ITEVIS en aduana. Entonces, si fuera posible alguna medida de carácter temporal, de forma tal que se utilice para fines del cálculo del impuesto, en lugar de que sea sobre ese flete actual, que sabemos que está temporalmente muy elevado, que pueda contemplarse la posibilidad de utilizar quizás los precios de los fletes prepandemia o quizá un promedio de lo que fue en el año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, estamos conscientes de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para, de alguna manera, diluir los efectos que estamos teniendo con el aumento de los precios. Y sabemos también que quienes más están afectados son los consumidores y de forma particular los de menores ingresos. Y ese esfuerzo que se está haciendo a través de la tarjeta Solidaridad y otros planes, pues es una manera de impactar positivamente a ese nivel socioeconómico. Sin embargo, ese dinero pudiera rendir más y debería rendir más. Que contemplen dos posibilidades. La primera es, así como se hizo en la época de pandemia, ampliar la cobertura y el acceso de estas tarjetas a los supermercados e hipermercados, que muchas veces tienen precios que son mucho más competitivos, por un lado, o tienen ubicaciones en particular que pueden ayudar a estos consumidores. Y también contemplar la posibilidad de que se utilicen esta misma tarjeta en los mismos mercados populares, que es algo que tampoco se ha utilizado. Sabemos que eso llevaría quizá a un proceso de evaluación, pero esas dos medidas pudieran mejorar el acceso a mejores precios de esos consumidores de menores ingresos. Sí, muchas gracias, Tico. Mira, esas son muy buenas observaciones. Por eso yo quiero proponer, con la anuencia de ustedes, que se hagan esas mesas de trabajo. Unas mesas de trabajo que quiero ponerle un tiempo para que tengan ya las recomendaciones. Sobre ese primer caso el aumento de los fletes, eso perfectamente podemos verlo con aduana, incluso lo discutimos ya hace unos días como una de las opciones, con Hacienda y con aduana, y estamos totalmente abiertos a eso. Sobre el tema de las tarjetas, en permitirle a las grandes tiendas, eso cuando se permitió con la pandemia, yo creo que también aquí hay un tema social, y nosotros también, esos pequeños negocios, esos pequeños colmados, todos están pasando una situación, pero esos pequeños colmados están pasando por una peor situación que todos. Entonces también esa es una manera de que eso se pueda mantener el comercio y mantener esos pequeños negocios en esos barrios, que como decía Antonio, son fundamental también para esos sectores. Yo sé que en las grandes superficies se puede vender más barato, pero ahí hay que haber también un equilibrio, porque hay que defender las pymes, hay que defender esos pequeños negocios también, que son los más sufridos en esta crisis, y hay que verlo desde ese punto de vista. Vamos a hablar con el ingeniero Montalvo de Acoprovi. Muy buenos días. Antes que nada, señor presidente, felicitar esta iniciativa de esta mesa de trabajo por la crisis internacional de precios. Como usted bien dice, esto se va a resolver trabajando todos juntos, es la manera de hacerlo. Quiero decir que el resultado de que el sector construcción haya presentado el dinamismo que ha tenido en el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año, es precisamente el resultado de las medidas monetarias expansivas que se han tenido. Ya estamos viendo el resultado de esas medidas. Y es por eso que en ese sentido estoy de acuerdo con quienes han dicho que esas medidas deben seguir promoviéndose
para que el sector siga creciendo y siga siendo el protagonista del desarrollo, del relanzamiento económico en este momento. Es importante también aclarar, es importante decir que el sector vivienda, a nivel de proyectos en carpeta, y eso es parte de lo que ha estado sucediendo con ese dinamismo, tiene una cantidad de proyectos sin precedentes en la historia del país. O sea, tanto proyectos de carácter privado como los proyectos que son iniciativa del mismo gobierno. Felicitamos también esos proyectos Familia Feliz y Mi Vivienda, que van a marcar un antes y un después en el tema vivienda en este país, porque están dirigidos a segmentos que anteriormente no podían ser cubiertos por el sector privado. Y es por eso que estas iniciativas y esto que se ha logrado y ese dinamismo que tiene el sector debe ser protegido. Ahora mismo estamos en una situación muy delicada con el tema de esas alzas que hemos venido comentando, que ciertamente el origen de la mayoría viene del factor externo. Pero hay medidas, eso se ha traducido en un aumento, esas alzas que algunas son del 100%, del 70% en algunos insumos, ya en el último año se ha traducido en aumentos en el costo del metro cuadrado de la vivienda que rondan el 30%. Estos son números sumamente importantes porque no hay forma de que el sector los pueda absorber y tampoco es posible transferirlo a los clientes. Estamos hablando de que una vivienda que probablemente, que todavía cae en categoría de bajo costo, porque llega hasta 3.8, que costaba 3 millones de pesos, pues entonces costaría ahora mismo cerca de 3.9. Es por eso que yo entiendo que ante situaciones extraordinarias como las que se están presentando, debemos tomar medidas extraordinarias. Y muchas de ellas pueden ser de carácter transitorio, como bien explicaban quien me precedió. Nosotros estamos de acuerdo de que esa distorsión que se ha presentado con los fletes y que no obedece a un tema local, pero sí a nivel de arancel y en la parte impositiva, pues sí pueden haber correctivos de manera transitoria. Igual, saber el efecto que tiene, se comentaba ahorita el tema de la madera, el hecho de que la madera haya estado bajando en los mercados internacionales, obedece en parte a que Estados Unidos, el arancel de la madera importada desde Canadá, hace unas semanas lo bajó del 20 al 9%, y eso se refleja en los costos internacionales de la madera. O sea que hay medidas transitorias que podemos tomar y implementar durante esta coyuntura transitoria para que no se pierda lo que hemos estado trabajando, porque nosotros vemos con preocupación que ya hay promotores que inclusive han anunciado en algún momento paralización de ventas. Y hay situaciones de promotores que también están teniendo dificultades en transferir ese costo, y hay personas que pudieran estarse devolviendo. Y tenemos que seguir manteniendo en la mente de las personas el chip de que este es un momento propicio para comprar viviendas, para invertir, y que están todas las condiciones dadas para que eso pueda seguir sucediendo. Agradecemos finalmente, como usted decía, ya han habido reuniones bilaterales. Nosotros hemos tenido mucha apertura del Ministerio de Industria y Comercio, hemos estado llevando nuestras propuestas allá y esperamos que en el corto plazo muchas de estas medidas puedan estarse implementando. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, ingeniero. Estamos de acuerdo con usted y por eso es que queremos hacer esta mesa. Pero yo quiero también, aquí tenemos que hablar con toda franqueza. El ministro de Hacienda y el director de aduana, nosotros hablamos sobre el tema de lo que se ha mencionado aquí varias veces de los fletes y de eliminar quizá esos fletes del ITEVI y del costo, pero también tiene que ser con un compromiso con ustedes, y cuando digo con ustedes digo con el sector comercial, de que ese ahorro que está haciendo el gobierno sea transferido a la población. Entonces eso tiene que ser con ese compromiso, y por eso es que hemos llamado a esta mesa.
para que hagamos esos compromisos. Porque el sacrificio sí tiene que ser del gobierno. El primero que tiene que sacrificarse es el gobierno. Pero también tenemos que sacrificarnos todos. Y yo le digo a ustedes, señores, que como está la economía, que estamos creciendo a un mínimo de un 7,5%. Ya se está recuperando el turismo. Estamos en el mejor momento de las zonas francas. El sector agropecuario también está, a pesar de los aumentos de los costos, está también sembrando y continúa sembrando el país. Lo que desde el punto de vista económico, nosotros lo que tenemos es que vacunar a todo el país con el ritmo que estamos haciendo. Y si podemos atender y mitigar estas alzas, ajustando los salarios para que la población cubra este aumento de precio, este país tiene posibilidades infinitas de desarrollo, como el mejor, con la mejor capacidad de desarrollo de cualquier país de Latinoamérica. Es la vacunación, que nos vacunemos todos y nosotros poder atender este tema del aumento internacional de los precios y su impacto al país. Si podemos mitigar eso, el crecimiento es infinito. Y al mismo tiempo, el beneficio, nosotros nos vamos a encargar con las políticas públicas razonables e indicadas para que ese crecimiento, que lo ha habido sí durante mucho tiempo, se convierta en desarrollo y no solamente para una capa de la población. Y eso lo vamos a hacer con todos esos proyectos sociales, invirtiendo más en salud, ejecutando el presupuesto de educación con mayor calidad, invirtiendo también en estos programas de vivienda que lo estamos subsidiando, como el de Familia Feliz y el de Mi Vivienda. Todos esos son proyectos que convertirán el crecimiento en desarrollo, pero en situaciones normales, cuando pasemos ya a esas partes normales. Yo quiero ahora darle la palabra a don Héctor Valdés Alviso, nuestro gobernador. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señores ministros, funcionarios, representantes del sector privado. Probablemente mi intervención sea muy corta, pero yo quiero señalar dos cosas porque lo hemos estado discutiendo en el Banco Central. El problema ni es monetario ni es fiscal. Eso es lo primero. No hay un problema monetario ni hay un problema fiscal. Todo lo contrario. Por los dos caminos se ha estado paliando el tema del COVID y la ayuda social, y además contribuyendo al sacrificio, o si se quiere, la disminución de los ingresos por el lado de la gasolina, del hidrocarburo. Y en el caso del Banco Central, no quiero hablar de eso, pero se han colocado unos 215,000 millones de pesos, equivalente a casi un 5% del producto, a una tasa a los intermediarios de un 3%, para que no exceda nunca, en ningún caso, del 7 al 8%. Todos ustedes son testigos, los que han hecho uso de eso, y yo tengo la lista completa de todo el que ha hecho uso de esos recursos. ¿Quiénes se han beneficiado? 91,000 préstamos que se han recibido. Es decir, que ni es monetario ni es fiscal. Las estimaciones que tenemos en el Banco Central es que nosotros vamos a alcanzar un 8% de crecimiento. Sin embargo, dijo el ministro de Economía, yo también lo apoyo, podemos llegar al 7.5, si creo que doy yo. Nosotros calculamos entre 7.5 y 8, pero los modelos de pronósticos, 3 modelos que utilizamos, nos dicen que podemos pasar del 8. Si eso sucede así, es importante que tengamos presente que el ratio de la deuda, si es 8, va a disminuir de 70 a 62. Y eso es un gran alcance en términos de comportamiento de la deuda. Si es 7,5, entonces estamos hablando de 70 menos 7,5, porque la deuda es una relación deuda-PIB.
Ese es lo que le llaman ratio de la deuda. Ahora bien, si el problema ni es monetario ni es fiscal, si el problema se origina en una inflación externa, totalmente externa, principalmente por los commodities, trigo, el maíz, la soya, etcétera. Lo han mencionado el ministro de Hacienda, lo ha mencionado el ministro de Industria y otros. Así como los mismos insumos, otros insumos importados que vienen de fuera. Pero tenemos el tema de los fletes y de los seguros, el costo de los fletes y seguros, de esos que estamos trayendo. Entonces el problema está ahí, está identificado. Y me atreví a hablar porque escuché al señor Martínez, Plácido Martínez, que planteó Ernesto Martínez y también Ernesto Martínez. Señores, si nosotros fijáramos, si ustedes fijaran consenso, un arancel promedio, arancel ITEVI promedio, en base a la situación pre-COVID, se desploman los precios. En los comercios, en los supermercados y en todo. Y se fijó en pre-COVID, antes de comenzar el COVID, un promedio de lo que había en términos de ITEVIS y lo que se cobraba y en términos de arancel. Y eso va a tener una influencia tremenda en los precios, porque todo el mundo se va a ver obligado a disminuir y ajustarse. Y tenemos otro problema, que es el problema de los, yo le llamaba el bulto de la inflación, porque es un bulto. Nosotros estamos comparando una inflación de menos, tenía aquí, estamos en términos interanuales, es decir, de 12 meses, estamos comparando una inflación de 11 y algo, menos 11 y algo, con un resultado de 0,65. Justo es que de 10 y es 70 lo que dio ahora. Pero realmente eso es un bulto. ¿Saben lo que hace Estados Unidos? Que desestacionaliza cuando calcula sus índices trimestral el efecto del interanual, y lo están haciendo todos los países de Centroamérica y otros países para no cargar con la caída que tuvieron. Y nosotros, por transparencia, porque nos guiamos por la metodología del Fondo Monetario, porque seguimos en los manuales, nos comparamos interanual como una referencia, pero la inflación está en 3,33, que para nosotros es muy alto, porque lo que teníamos programado en el programa monetario era 4, pero cuando nos vamos al interanual, que es una especie de una inflación abultada, artificial. ¿Por qué? Porque estamos comparando piña con aguacate en 2 periodos diferentes. Pero bueno, esa es la metodología. Lo que yo quiero llamar la atención es que nosotros vamos como economía bien, que podemos alcanzar fácilmente un 8% de crecimiento, que la inflación va a comenzar a disminuir, como se dijo el ministro de Economía. Nosotros lo tenemos calculado eso. Lo tenemos calculado. Ya a partir de junio, nosotros creemos que va a andar entre 9.1 y 9.2, calculando interanual. Y a partir de ahí, te va a cortar con la nueva canasta, te va a confluir con la nueva canasta y vamos a terminar entre 5 y cuidado en 5.5 de la inflación.
Entonces, el problema es transitorio y tenemos que adoptar una medida contra lo que nos está afectando. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado. El Banco Central lo estudió el sábado. Yo regresé de las 4:30 de la mañana de llevar a mi esposa a una situación de emergencia a Cleveland. Y me levanté a las 9 y nos reunimos a discutir este tema porque el presidente me había invitado. Y llegamos a la conclusión que el problema está en los costos, en los fletes, y en el cargo que estamos teniendo porque no hay medios de transporte. Realmente no aparecen los contenedores. Entonces vamos a ponérsela fácil. Porque por ahí sí le estamos dando en la misma diana. El otro tema es el tema de que el costo de la canasta familiar en términos de quintiles de ingresos aumentó de enero a mayo en unos 600 millones, en 600 mil, medido en miles, pero de 600 y pico, de lo que estamos hablando es de 600 y pico. En lugar de hacer un aumento, como se está proponiendo, o escuché que se estaba proponiendo, de uno, ¿de cuánto era? De 650 pesos, el incremento de los 4 meses, en el quintil 1, en el programa Supérate. Nosotros podemos transitoriamente resolver eso, si se puede, porque yo veo que tenemos 74.000 millones de ingresos y hay un exceso de 3.000 millones. Vamos a hablar claro, hay 74.000 millones de ingresos y lo que teníamos programado tienen 74.000 y lo que teníamos programado era mucho menor. Eso significa que esos 74.000 de variación nosotros podemos ir haciendo como un fondo especial de garantía o de contingencia para enfrentar el tema tanto del petróleo como de un aumento de unos 400 pesos al tema del Supérate. Y eso, con una buena política agropecuaria, como se está haciendo, sembrando el país, yo creo que esto es muy transitorio lo que vamos a vivir. No podemos caer en crisis. Señores, este país se está manejando mejor que todos los países, no es bonito decirlo, de casi Latinoamérica. Nosotros estamos, que nos comparan, es más, nos llaman por teléfono, presidentes de bancos centrales para consultarlo. ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo está manejando el presidente? Yo le digo, él está tan concentrado en el tema del COVID y de los problemas sociales y humanos, empleo. Ese es el tema. Pero ahora lo que tenemos que pasar estos meses, tranquilos, para que la economía retome su posición. No me voy a extender más, porque no estaba previsto que yo hablara. Gente, me excusa. Pero lo que pasa es que yo pensaba que usted se iba a quedar descansando del viaje. Pero está muy bienvenido. Muy bienvenido. Yo creo que nosotros tenemos el sartén en las manos y estamos por el camino correcto. Como yo digo, vamos bien. Tema de la inflación, bueno, pero es un tema importado. Es un tema importado y ya hay algunos productos de importados que han comenzado a caer. Ya hay varios, y en China y en Europa. Señores, la zona euro subió a un 2% la inflación, que estaba en casi negativa. Estados Unidos va a terminar en 5% de inflación, o en 6%, porque
Vieron el presidente de la Reserva lo que dijo. Ellos lo que dicen es, mi problema ahora es el empleo y el crecimiento, no la inflación. Cuando ya se le metió en 5 y va para 6, ya se está volviendo loco. Y ahora es cuando la economía está comenzando a reaccionar. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado los demás ministros de Economía, el ministro de Agricultura, de la Industria. Estamos en una posición cómoda para enfrentar el tema y como dijo Manuel Estrella, no podemos ponernos la soga y jalarla. La economía va bien, el sector construcción va bien, que se ha encarecido el costo del cemento o de otros productos. Bueno, vamos a buscar la vuelta, pero esos son los temas que debemos enfrentar para que las cosas sigan caminando. Muchas gracias. Gracias a usted, don Héctor. Miren, queremos concluir con 2 participaciones más, pero quiero también añadir a los subsidios que nosotros hemos estado ofreciendo el de la energía eléctrica. Nosotros, si ustedes analizan, aún con el aumento del petróleo y previo a la cobertura que hicimos, estamos dando más energía eléctrica que lo que se estaba ofreciendo en el gobierno anterior, en los periodos anteriores, lo cual aumenta porque mientras mayor energía eléctrica, pues mayor es el déficit. Y eso también ha sido absorbido, aun cuando el año pasado, a mediados del año pasado, ustedes saben que hubo un aumento de la tasa del dólar, que aumentó de 51 hasta 59, ahora se ha estabilizado en 57, pero aún así hubo ese aumento y eso ha sido también absorbido por el gobierno, que también como parte de los subsidios. Vamos a pasar a Sandy Filpo y después Manuel Corripio para concluir. Buenos días, buenas tardes, presidente. Quiero reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno en tanto cuanto ha podido enfrentar la crisis, sobre todo lo que ha ocurrido en términos de transparencia en las diferentes instituciones públicas. Hoy podemos ver, por ejemplo, que en educación, que cuando se hacía una licitación ganaban 15 personas básicamente o participaban 15. Hoy participaron 600, participan 600 y ganan 90, lo cual es una muestra de que ha habido una apertura y transparencia para que haya participación. Eso mismo ha pasado en INAVIE y ha pasado en las diferentes dependencias como el INVI, y esto da la oportunidad porque la economía se pueda reactivar de manera más rápida. Estamos totalmente de acuerdo con lo establecido con el gobernador del Banco Central y el ministro de Industria y Comercio con la realización de los préstamos. Sin embargo, presidente, no ha sido suficiente. Yo creo que esta política debe seguirse incentivando y sobre todo flexibilizar en algunas áreas, porque hay empresas que mantuvieron cerradas, industrias que le fabricaban a hoteles básicamente, exclusivamente, y que sus ventas han decrecido de manera considerable. Aunque el banco y los diferentes bancos han hecho un esfuerzo, sobre todo el Banco de Reserva, que hay que hacerle un reconocimiento, aunque esto ha ocurrido, el banco se ve imposibilitado a prestarle, porque al decrecer y caer los estados financieros, el banco le dice, ya tengo que hacer reserva por un asunto de regulación. Al hacer reserva por un asunto de regulación, como yo recibo dinero de depósito, ya el préstamo deja de ser rentable y no puede facilitarte la asistencia. Entonces esos sectores muchos se han quedado excluidos del tema financiamiento. Asimismo con los atrasos, cuando hay empresas que están atrasadas, el banco por un asunto de regulación le dice, tiene que ponerte al día, pero la empresa dice, pues si yo no me he podido poner al día para pagar, ¿cómo voy a buscar dinero para ponerme al día? Yo lo que quiero es que haya una manera, un mecanismo de poder reestructurarme y poder llegar
así a poder cumplir y a poder accesar a una menor tasa. Entonces, yo creo que la crisis nos da una oportunidad. Yo creo que la oportunidad que podemos ver es que hay una gran... el gobierno tiene una gran decisión y dentro del pacto social debe dársele prioridad, algún gran pacto por el empleo, para que así podamos, que esos subsidios que se le dan a la gente, que al final de cuentas no sabemos si debemos dárselo porque es una asistencia, pero lo ideal es que esa gente se puedan insertar a algún mecanismo de trabajo para que dejen de ser una carga para el gobierno. De manera que nosotros quisiéramos que se tomara en consideración dentro de las discusiones estos aspectos. Gracias, Sandy. Bueno, queremos que tú participes y ahí esas interesantes iniciativas pues la plantees. Manuel Corripio. Gracias, presidente, señora vicepresidenta. Compartimos su inquietud, su visión y la visión de la realidad de la economía en este momento. La economía funciona estupendamente bien. Yo creo que las empresas, todos los que estamos aquí, lo sentimos y es una realidad. Y creo que también coincidimos todos en que hay algo temporal en esto. Y dado el tiempo, voy a ser sumamente breve con mi intervención. Parecería que todo se va a decantar, dada la temporalidad, por algún tipo de subsidio y de ayuda. Simplemente mi único comentario es identificar qué es lo que vamos a subsidiar, al producto o al consumidor. Si subsidiamos el producto, un poco lo que nos pasa con el combustible, estamos subsidiando el diésel del camión que saca una cosecha de un sitio de cultivo a un mercado, y al mismo tiempo estamos subsidiando el combustible premium de una persona que utiliza un Mercedes-Benz para ir a un resort de vacaciones. Si subsidiamos abiertamente los productos de la construcción, pues subsidiamos el apartamento económico de varios millones de pesos y el apartamento de lujo y la vivienda económica. Y dado que es temporal, simplemente quisiera sugerir que se evalúen formas, si la tecnología lo permite, de que el subsidio no sea al producto sino al consumidor. Porque a final de cuentas, si todos coincidimos en la temporalidad de este proceso, el desmonte del subsidio puede ser tanto más traumático que el costo de ponerlo. Una vez puesto subsidio generalizado, es difícil volver atrás. Simplemente tener pendiente que quizás sea buscar una forma adecuada de subsidiar al consumidor y no al producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí, muy sabias palabras. Miren, yo propongo que nosotros tenemos que hacer un compromiso nacional para enfrentar esta crisis internacional de los precios. Creo que hemos explicado aquí los orígenes, las razones y lo que el gobierno ha hecho y junto con ustedes puede hacer más. Hemos determinado que esperamos, y así lo dice la historia y las proyecciones económicas, que serán transitorias. Pero hay mucha gente que aún transitoria no espera mucho tiempo y que hay que ayudarlo en estas coyunturas especiales. Por eso, el alza de precios, que es actualmente un fenómeno global, que es desencadenado por el aumento, como hemos hablado, de la demanda de las materias primas, la disrupción de las cadenas logísticas causada por la pandemia y el elevado coste de los combustibles producto de la reactivación económica, este repunte significativo de los precios globales alerta a todos los gobiernos, incluyendo al nuestro, y por supuesto preocupa a todos los ciudadanos, porque los efectos se sienten en los mercados locales de nuestros diferentes países. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, el OPEP, que funciona como un cartel, advirtió que la demanda mundial de crudo seguirá aumentando y por consiguiente alcanzará en el cuarto trimestre de este año los niveles previos a la pandemia. La fuerte demanda causada por esta recuperación presiona hacia el alza del precio del barril de petróleo y de los costos del transporte. En adición, condiciones climatológicas adversas y la fuerte demanda mundial han provocado que productos agrícolas como el maíz, el trigo y la soya experimenten incrementos históricos en sus precios.
Esto encarece la producción cárnica que utilizan estos productos como alimentos. Al mismo tiempo, la demanda del transporte marítimo internacional crece debido a la recuperación del sector manufacturero en todo el mundo, pero se ralentiza el flujo de los barcos por las crisis de los atascos en los puertos, especialmente en el oriente, y la demora en el despacho de los contenedores, causando el encarecimiento de las materias primas y por consecuencia de los productos terminados importados. Yo propongo que los abajo firmantes entendamos que esta nueva crisis que nos impone el mundo exige la unidad de todos los sectores representativos de la sociedad para buscar soluciones conjuntas que nos permitan mitigar, como lo hemos mencionado varias veces en este encuentro, el impacto que causa sobre la economía local, así como comprometernos a participar en las mesas de trabajo por esta crisis internacional de precios. Yo les pido que hoy es lunes, que hagan los arreglos en el día de mañana y que empiecen a reunirse a partir del miércoles y que en un tiempo de 10 días nos entreguen esa primera recomendación. Sugiero que los aquí representantes del sector empresarial, del sector religioso, del sector agropecuario, del sector comercial, del sector social y del sector laboral nos acompañen a participar en estas mesas de trabajo. Y propongo al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, a que coordine estas mesas de trabajo, conjuntamente también con el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y otras instituciones del gobierno que vamos a informar más adelante. Muchísimas gracias a todos por su participación. Yo les reitero que tienen sus documentos frente a ustedes para que por favor firmen su participación en esta mesa de diálogos y el primero en firmar este compromiso nacional para enfrentar la crisis internacional de precios es el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Acto seguido, procedemos a que todos los que componen esta importante mesa de trabajo por la crisis internacional de precios también asuman este compromiso, plasmando su firma en este compromiso nacional. De modo que Gracias a todos por su firma y quiero reiterarle al país que esta crisis internacional de precios, consecuencia de una pandemia sin precedentes hace 100 años, más de 100 años hubo una pandemia similar y nunca con un impacto mundial, sin precedentes, ha creado todas estas distorsiones. Pero el país y los elementos fundamentales, como han mencionado aquí el gobernador del Banco Central, ministro de Economía, los empresarios y todos ustedes, el país está sobre bases sólidas, que si mitigamos, salimos de la pandemia, y la mejor forma de salir de la pandemia es con la vacunación general, que vamos muy bien y vamos adelantando y tenemos que continuar así de bien, y podemos mitigar los efectos de esa alta transitoria por la crisis internacional de estos precios. El país va a crecer y se va a desarrollar de una manera sin precedentes en nuestra historia. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga al pueblo dominicano.
De esta manera, señoras y señores, concluimos esta sesión importantísima, este encuentro de mesa de trabajo por la crisis internacional de precios. Agradecidos de todos los presentes, agradecidos del compromiso que se ha asumido en este día y pronto nos veremos nuevamente las caras con propuestas concretas que esperamos puedan ser asumidas de inmediato, porque se tiene la voluntad y el deseo de que esta composición sea plural y para el bien de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Feliz día.